Bien, pues muy buenas noches. Vamos a ver en esta ocasión, dentro del programa Máster de Argumentación Jurídica con enfoque de Derechos Humanos, un tema novedoso, un tema por demás interesante, un tema que pues está ahorita teniendo mucho auge, sobre todo por lo innovador que implica el poder entender, en este caso, los derechos humanos a través de la argumentación, pero desde el origen de lo que significaría la relación con las neurociencias. Hoy por hoy, hablar de derechos humanos, hablar de todas las áreas que converge esta materia de los derechos humanos, pues es indispensable irnos desde la raíz, como sería el ámbito de las neurociencias, que finalmente hace algunos años pensaríamos que no tendría nada que ver, pero día a día se ha estado trabajando sobre nuevos proyectos y hoy por hoy les puedo decir que es fundamental el poder aplicar este esquema de neurociencias dentro del ámbito del entendimiento y razonamiento de los derechos humanos. Para muchos expertos, eh, ya es obsoleto lo que hemos estudiado. Necesitamos entender que todas las áreas convergen en un esquema multidisciplinario. No podemos verlo de manera aislada. Necesita rigurosamente tener un esquema multidisciplinario. Esto es, en el ámbito de los derechos humanos, pues no solamente la parte legal, sino la parte convencional y la parte sociológica de los derechos humanos y la parte histórica de los derechos humanos y la parte psicológica de los derechos humanos. Y así podremos irnos con diferentes esquemas, la parte ética, por ejemplo, la parte axiológica, por mencionar algunas importantes, de las cuales de manera conjunta podríamos sustraer mejor la esencia de lo que estamos hablando y de lo que estamos entendiendo. Así se van a formar los nuevos argumentos en base a todos los principios de multidisciplinariedad. Entonces, tendremos ahí un esquema de argumentación obligada para el entendimiento y comprensión de los derechos humanos. Esto es importante porque en la medida que podamos utilizar estas herramientas, vamos a elaborar mejores argumentos y vamos a elaborar mejores ideas, mayor racionalidad para efecto de poder utilizarlo en la práctica cotidiana. Ahora bien, si entendemos la importancia de esto, vamos a hablar muy brevemente de lo que sería el cerebro humano. Si alguna vez se han puesto a pensar, bueno, ¿y qué tienen que ver las ciencias sociales con la parte neurológica, con la parte cerebral? Muchísimo. Y a lo mejor nos hubieran enseñado esto desde las escuelas de derecho, desde las universidades, desde las facultades, cómo poder nosotros partir de lo elemental, conocer nuestro cerebro. Y si ustedes se ponen a analizar esta visión del esquema cerebral, pues estamos hablando de un organismo brillantísimo que pesa 1 kilo 360 gramos y que en este sentido, eh, pues bueno, tiene una función fundamental y básica para el razonamiento, para el entendimiento de estos derechos humanos, ¿no? Para que visualicen que desde ahí tenemos que partir para una mayor comprensión de los derechos humanos. Ahora bien, entender también que esta base de la relación con las neurociencias, pues se maneja comprendiendo todo el sistema nervioso, las células diminutas que integran el cerebro, llamadas neuronas, y que estos miles de millones de neuronas nos ayudan a tener una función cerebral de donde deriva principalmente el tema de la inteligencia, ¿sí? Entonces, imagínense, millones de neuronas. Estábamos escuchando la ponencia del psicólogo y doctor Eloy Gutiérrez Soltero en el máster de Justicia para Adolescentes y Derechos de la Infancia, donde mencionaba algo muy importante. De 0 a 2 años, los niños tienen
el doble de neuronas que se van muriendo después de los 2 años y que quedan totalmente inactivas si no se utilizaron en esos 2 primeros años de vida. Entonces, imagínense lo que un menor pudiera lograr desde los 0 a los 2 años de edad, ¿no? Tienen el doble de neuronas que lo que poseemos nosotros. Y estas células que estamos hablando, estas células microscópicas, estas células llamadas neuronas, son la base para que nosotros podamos tener esta información sensorial y podamos, obviamente, utilizar factores fundamentales del cuerpo humano, como la vista, como el oído, como la nariz, la lengua, etcétera, y entre ellos algo fundamental, la racionalidad, ¿sí? Que es un poco el tema que nos converge para entender qué relación tienen las neurociencias con los derechos humanos. Estas células cerebrales, como se mencionan, envían información a través de procesos electroquímicos. Estos procesos electroquímicos afectan de tal manera que es la conexión entre el cerebro y las demás funciones del cuerpo para que podamos pensar, podamos aprender, podamos en un momento dado movernos, comportarnos. Pero el factor fundamental de esto es el hecho que a través de las neuronas que tenemos en nuestro cerebro nos van a dar este factor fundamental en la parte, insisto, que nos interesa en esta sesión, que sería el pensamiento, que sería la racionalidad, que sería el utilizar adecuadamente estas neuronas motoras, que utilicemos de manera adecuada estos procesos electroquímicos y que nos den como resultado un adecuado manejo de las funciones cerebrales. Por supuesto que para entender esto y para adentrarnos de manera mucho más, digamos, profunda en el esquema de los derechos humanos, aquí pues necesitamos quizá auxiliarnos de un neurólogo. Necesitamos, si queremos irnos más allá de lo que pudiera ser una simple justificación, vamos a llamarle de esta manera, justificación, para ver cómo influyen las neurociencias, cómo se van abocando las neurociencias y cómo se van dando las funciones cerebrales para poder nosotros llegar al razonamiento. Entonces, este factor está revolucionando el mundo del derecho, está revolucionando el mundo de la disciplina jurídica, está revolucionando el mundo del esquema de racionalidad, de pensamiento y sobre todo echaría muchas teorías abajo, sobre todo en la parte del consentimiento y la parte de la voluntad. Eh, en los foros, actualmente las grandes discusiones se dice, bueno, imagínense que ante un juez, que ante las partes en un contrato, que ante un notario público, ante un fedatario, eh, se pueda manifestar que es una persona cuenta con capacidad para llevar a cabo determinados actos jurídicos. ¿Por qué? Porque la capacidad podríamos señalar, hablamos de la capacidad legal, ¿no? La capacidad de ejercicio, pero a simple vista yo puedo ver que una persona puede tener funciones normales, entre comillas normales, pero no soy experto, no soy neurólogo, no soy médico, no sé si su cerebro está funcionando de manera adecuada. Entonces, imagínense cuántos actos jurídicos, insisto, aunque hayan pasado ante la fe de un notario, aunque haya pasado en un acto procesal ante juzgado, que haya sido un acuerdo y voluntad de las partes, que se hayan confirmado que tienen capacidad para la celebración de estos actos, si nosotros justificamos que cerebralmente no se dan estas funciones electroquímicas que estamos mencionando, la persona jamás transmitió de manera justificada y argumentada la voluntad o, en su caso, el consentimiento para la celebración de un acto jurídico. Esto es lo que está poniendo de cabeza al derecho penal en el tema de la culpabilidad, es lo que está poniendo de cabeza a los civilistas en el ámbito del consentimiento y voluntad, lo que se está dando también ahorita fuertemente en las defensas de derechos humanos, sobre todo en el ámbito procesal, por estos términos. Es más, del video que les mandé en el grupo para ver si pudieran darle una revisada de Gerardo Laveaga, él es el que está introduciendo gran parte de estas ideas dentro del mundo de los derechos humanos, particularmente
dentro del tema de la culpabilidad. Y un factor fundamental es que se mencionaba que en otros países se está visualizando que quien juzgue los actos dentro de un mecanismo procesal van a ser médicos, no gente que haya estudiado derecho, sino médicos, sobre todo por el tema, insisto, del manejo y las funciones neurológicas. Sin entrar mucho a detalle, porque bueno, pues obviamente, repito, necesitaríamos un neurólogo especializado y bueno, no es la idea profundizar en este momento con detalles muy técnicos, pero sí por lo menos que tengan idea de estos conceptos, de estos términos, de estas ideas. Existe la vasopresina, existe la hormona que se produce y está vinculado con el comportamiento. Está considerado como aquella que genera emociones negativas, miedos, juicios, etcétera. Y otra sustancia cerebral, que es la oxitocina, esta interviene en el cuerpo de la mujer durante el parto y la lactancia. Es un ejemplo. Y en las hormonas centrales se da cierto manejo en cuanto al estímulo que pueda tener un hombre o una mujer, y esto se da a través de la hormona que aumenta o puede disminuir, por ejemplo, un acto sexual, o que puede disminuir en el caso de la culpabilidad en un delito de carácter sexual, que están utilizando estos elementos específicamente para las defensas ante la posible comisión de un ilícito relacionado, obviamente, en la defensa de derechos humanos, para entender cómo funciona la vasopresina, cómo funciona la oxitocina como elementos justificativos y exonerativos de algún tipo de responsabilidad. Por otro lado, otra sustancia muy importante desde el punto de vista del manejo neurológico es el cortisol. Van a escuchar mucho esta palabra, es muy importante. El cortisol se puede decir que es aquella activación electroquímica que genera una respuesta ante el estrés, ¿no? Se genera una sobreexposición del cortisol y estos pueden obviamente alterar otros procesos corporales. Por lo tanto, en otras palabras, una persona que tenga exceso o que tenga sobreexposición de cortisol no puede tener un libre albedrío, ni tampoco consentir actos, ni tampoco ser responsable de algún tipo de actividad neurológica, porque desde este punto de vista científico, médico, neurológico, se pueden justificar ideas que nosotros no entenderíamos si no nos metemos a analizar el tema, como la ansiedad, la depresión, que parecieran estados de ánimo y no, son manejos específicos, electroquímicos, manejos neurológicos que se necesitan atender y que la consecuencia de su no atención es la no voluntad, es la falta de aceptación o la falta de consentimiento entre partes, que puede ser un factor muy interesante de argumentos en derechos humanos. Ahora bien, como les comentaba hace un rato, dentro del acto jurídico, para poder entender, vamos a suponer derecho humano a la seguridad jurídica, uno de los derechos humanos más importantes en el sistema procesal. Seguridad jurídica, bueno, pues que se aplique de manera adecuada todos los mecanismos de defensa o todos los mecanismos que se puedan ventilar ante un proceso, ¿no? Y bueno, dentro de los elementos de existencia, que ustedes recordarán que tenemos el consentimiento, el objeto y la solemnidad, lo que mencionaba hace un rato, consentimiento. ¿Qué pasa si en un acto no hay consentimiento? No existe. Y si no existe, entonces no hay responsabilidad. No existe directamente una imputación, no existe directamente algún tipo de sanción. Ahorita los penalistas lo que están utilizando mucho para la defensa de casos en las cuales se ha sometido a proceso a alguna persona, insisto, están utilizando las neurociencias, están aplicando esta parte del manejo neurológico para establecer si realmente se dio esta función de voluntad y consecuentemente de consentimiento si fuera el caso. Y para los elementos de validez de un acto jurídico, pues bueno, está la capacidad, que era lo que mencionaba hace un rato, la voluntad, como ya se mencionó,
si hay dolo, error, violencia, mala fe, etcétera. Pero el tema que nos atiende ahorita, por ejemplo, sería lo que mencionabas un rato de la capacidad. En el sentido de que normalmente ustedes visualicen aquellos que se dice, como mencionabas un rato, que se tienen capacidad a simple vista y no lo tienen. ¿Qué sucede? Pues bueno, es una nulidad relativa que podría subsanarse, pero si realmente jamás estuvo consciente para dar su voluntad, ustedes saben que si no hay voluntad, conjuntamente en un acto bilateral, pues se da el mecanismo de la inexistencia del acto jurídico. Entonces, estos temas que estamos viendo es una argumentación neurológica, una argumentación basada en estímulos cerebrales, una argumentación desde el origen de la voluntad, desde el origen del consentimiento, desde el origen de la capacidad de las personas que puedan estar dentro de un marco jurídico. Ustedes saben que en el ámbito penal, se da la conducta típica, antijurídica, punible y culpable. Y aquí lo que están echando abajo, por ejemplo, la posible comisión de ilícitos en esta materia, pues es la parte de la culpabilidad, como mencionaba, ¿no? Una persona no puede ser culpable si no tenía conciencia, no tenía la intencionalidad de llevar a cabo ese acto que se está sancionando por la ley. Y aquí un ejemplo que pudiera ser llamativo para sustentar este argumento. En este caso, por ejemplo, la pregunta que se tendría que hacer para poder saber si una persona realmente contó con una plena voluntad de celebrar algún tipo de acto o de algún acto que pudiera presuntamente violar derechos humanos, es si se pudo optar o no por otra opción. ¿Pudo optar por otra opción? ¿Tenía el plan 1, el plan 2, el plan 3 o solamente tenía una opción? Si tuvo opción de poder generar diferentes alternativas, habría que cuestionar, repito, nuevamente la función cerebral. Por ejemplo, un violador, ¿tuvo alternativas? Tuvo alternativas, en este caso, para generar el acto, pudo evitarlo, pudo o lo hizo con conciencia. Desde la función cerebral se resuelven todos estos aspectos que estamos comentando ahorita. Sobre todo, repito, para la defensa del derecho humano a la seguridad jurídica, la defensa del derecho humano del acceso a la justicia, ¿no? La defensa del derecho humano para la atención a la dignidad humana. Son algunos ejemplos especiales, que sería un poco el término de un experimento que, como lo comentaba Gerardo Laviaga en el video que les mandé, de la Universidad de Maryland, donde habla del pulpo hembra. No sé si, repito, si lo alcanzaron a escuchar. Realmente el relato es muy interesante, todo el relato completo. Pero este pulpo que están viendo aquí, el pulpo que hizo el experimento la Universidad de Maryland, fue que el pulpo hembra, al momento de tener a sus pulpitos, ¿no? Al momento de ser mamá, donde empieza este proceso de cuidado de sus huevecillos, eh, los tiene que cuidar para que no lleguen otros depredadores y se los coman. Pero ella se queda cuidando el lugar, sin comer, sin moverse, solamente velando por el cuidado de sus hijos, a sabiendas que va a morir. El pulpo hembra va a morir, sabe que va a morir cuando es madre. ¿Pero por qué va a morir? Por salvaguardar, en este caso, la protección de sus crías, ¿no? Entonces, a lo que voy es este experimento en un pulpo se hizo ya en algunos casos de actividades o de conductas humanas, ¿no? Dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el pulpo? Bueno, pues fue una conducta que a su vez pudo haber sido esta parte de la justificación de un instinto. El instinto como una reacción química, comparado a lo que es
Por ejemplo, en el caso del pulpo hembra no tenía voluntad, no tiene cerebro, no tendría una función específica de racionalidad, no propiamente como lo tendría el ser humano. Por eso actuó por instinto, por eso es que se movió directamente por la, la, la propia naturaleza que le generó la protección a sus crías. Pero en el caso del ser humano, la Universidad de Maryland toma este ejemplo, decir, bueno, ¿qué casos podrían ser comparados a algo instintivo donde reacciono solamente como un estímulo electroquímico y cuando es un acto verdaderamente consentido, racionalizado, analizado, comprobado, etcétera? Por ejemplo, pongo el caso de la lesión en materia civil. El caso de la lesión, ustedes saben, cuando se aprovechan de la notoria inexperiencia, de la suma ignorancia, extrema miseria de las partes. Bueno, en este caso, si se fijan, existe una ignorancia que a su vez genera la no voluntad y, por supuesto, el no consentimiento de un acto. Por eso es que este tipo de circunstancias que estamos comentando ahorita, pues van a generar una reacción de análisis, de consulta, que ya en Europa están utilizando para llevar a cabo capacitaciones a jueces para que vean cómo puede trabajarse a través de funciones cerebrales y cómo puede justificarse y erradicarse actos que no tienen una congruencia del todo justificada como antes, ¿no? Que no era algo tradicional. El hombre, Oye, Sergio, sí, dime, Sergio, sí, Carlos. fíjate que aquí en un asunto, una experiencia personal respecto al tema que tú estás tratando. Yo tenía un amigo que tenía mucho ese problema de, ¿cómo se llama? De meterse con niños, o sea, de andar violando gente. Bueno, no era amigo, era conocido. Entonces, yo me acuerdo que la primera ocasión platiqué con él y todo, y decía que era algo que él no podía impedir, que sentía que la sangre le hervía y que sentía. Se cortó, Carlos. No sé si soy solamente yo o... Ah, ok. No te escuchamos, Carlos, disculpa. ¿Ya te escucho? Ya, ¿Ya me adelante. escuchas? Sí, adelante. Bueno, entonces decía él que era algo que realmente, ¿cómo se llama? No podía controlar, ¿sí? Pero ¿cómo no puedes controlar? Le decía yo. ¿Cómo es posible que tengas ese tipo de sentimientos, ese tipo de pensamientos para que en un momento dado pues lleve a cabo esa conducta? Entonces, la primera ocasión, como había estado conmigo en la primaria, pues sí lo ayudé y sí logramos obtener una sentencia favorable a él y todo. Entonces, siempre me quedé con la duda de que si había hecho bien o si había hecho mal en esa situación. Me acuerdo que una segunda ocasión, yo ya no lo recibí. Le dije que tenía que tratarse porque no era posible el que estuviera llevando a cabo ese tipo de conductas. Y total, que estuvo en la cárcel. Y por esos del destino también obtuvo una sentencia favorable, ¿verdad? Después tuvo un accidente y perdió la vista. Y platicando yo con él, le decía, oye, ¿qué sientes ahora? O sea, ¿qué te pasa? Porque pues, está ciego. Entonces, me decía él que él estaba tranquilo porque ese tipo de, que ya no tenía la vista, aunque ella olía a las muchachas, a las niñas, ¿verdad? Pues ya no tenía la visualidad, la visión sobre ellas y ya no podía llevar a cabo esas conductas
que él no podía controlar por lo que tú dices ahorita sobre la racionalidad, o si en un momento dado podía controlar su libre albedrío de no llevar a cabo ese tipo de conductas, porque era algo irracional en la persona, ¿no? Entonces, él le da gracias a Dios de que en un momento dado le hubiera quitado la vista, y ahorita pues, haz de cuenta que está en su casa, está muy tranquilo, ¿no? Y sí, realmente él dice que esa es que es lo mejor que le pudo haber pasado en la vida, el haber perdido la vista, para no tener ese tipo de problemas que estaba teniendo, de no poder controlarse en la cuestión a la hora de manosear o andar violando alumnas, ¿verdad? Porque era maestro, ¿sí? Entonces, no sé, son temas sobre los que tú estás platicando, que si había otra alternativa, si había otra posibilidad, si había otra posibilidad de no llevar a cabo esa conducta, ¿verdad? Porque al final del camino a él según él, no podía él controlar ese tipo de, ¿cómo se llama? De sentimientos, ese tipo de esa conducta. No sé si es el tema es a lo que te estás refiriendo, Sergio. Sí, 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 efectivamente. Y ahí lo que sucede es que para efectos de alguna posible culpabilidad, el señor lo hizo, ¿no? O sea, cometió estos actos. Debe de ser sancionado en un sistema lógico, pero en un sistema ya de apreciación y de defensa de derechos humanos, algo que tocas es bien importante. Si lo vemos así, de que una persona que viola jovencitas y demás, nos da coraje, nos da cierto, a lo mejor un poco de rechazo en el sentido de la conducta irregular y totalmente improcedente, ¿no? Que debe tener una persona con esas condiciones. Pero, primero, no podemos ir en contra de su dignidad humana, es ser humano. Dos, no entendemos que este tipo de actos no los pueden controlar realmente. Y no los pueden controlar porque existe una justificación neurológica que a su vez le está generando las sustancias que platicamos ahorita, la oxitocina y la vasopresina y todo esto, que les genera en un rango ya de una situación anormal el generar conductas que podrían suscitarse dentro de la no racionalidad, como se mencionaba, quizá hasta de una forma instintiva, ¿no? Había un caso por ahí de una persona que mencionaba, por ejemplo, de los estímulos de los cuales podrían ser causas no justificadas, pero sí causas importantes de la generación de la comisión de delitos sexuales. Entonces decía, bueno, y si va una mujer muy provocativa caminando por la calle de noche, sola, no es una forma de generar quizá la posibilidad de que pueda ser atacada sexualmente. Y por ahí salieron varias ideas. No, pues es que todo el mundo se puede vestir como quiere, estoy de acuerdo. Pero existe dentro de la función masculina una hormona de excitación que les genera una reacción que inclusive se vuelve ya como una función instintiva. Eso no justifica que lo hagan, pero sí darles un tratamiento diferente como personas que deben de tener una atención neurológica. Ese es el factor fundamental. Decir, bueno, sí lo hizo, pero está mal, ¿no? Debe tener una atención neurológica urgente. Me decía una vez un psiquiatra, el cerebro es como si fuera un árbol de Navidad, donde tiene los foquitos, toda la serie de foquitos. Y bueno, si de repente uno de esos foquitos se funde, pues siguen funcionando los demás, pero hay que cambiarlo. No puedes funcionar toda la serie si hay uno, dos, o tres, cuatro poquitos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el psicólogo? ¿Qué es lo que tiene que hacer, perdón, el psiquiatra o el neurólogo? Cambiar esos foquitos para que funcione neurológicamente bien nuestro cerebro. Y muchas veces de estas cosas decimos, no, pues es una persona normal, es una persona que tiene tal o cual condición, cuando requiere forzosamente una atención neurológica. Sí lo hizo, pero no racionalmente. Esa es un poquito a lo mejor la explicación del tema que estamos comentando. No lo pensó
porque como ser humano a lo mejor no lo hubiera pensado en realizarlo, pero lo hizo en base a esta función instintiva que neurológicamente tenía algún tipo de deficiencia que no fue atendida y que esto ha generado o generó que haya tenido estas consecuencias, ¿no? Sí, Claudia, adelante. ¿Ahí me escucha? Sí, adelante. Ah, muy bien. Fíjese que, bueno, eso de las chicas en la noche y que se vistan como quieran, la verdad es que, pues, es muy relativo eso de que me puedo vestir como yo quiera, ¿no? Hay situaciones y circunstancias según mi punto de vista, pero a lo que iba es si deberían los servidores públicos, antes de entrar al servicio público, y bueno, en general, las instituciones o los trabajos, pedirle a la gente, así como se hacen análisis de tipo de sangre, pues también niveles de hormonas, porque no es posible tener gente con niveles de oxitocina o vasopresinas a ese nivel y después, este, como hace el pobre de Carlos, ¿no? Sé qué hace con su amigo. Pues digo, yo la verdad no lo hubiera atendido a mi amigo Carlos, digo, a su amigo. No, yo lo hubiera refundido. Bueno, no refundido, pero no lo hubiera atendido, ¿no? Pero no sé cómo, si, digo, los Acuérdate, legisladores tendrían que hacer lo mismo, ¿no? Claudia, acuérdate que hasta el peor de los, ¿cómo se llaman? De De los los seres humanos. delincuentes tienen derecho a una defensa. Sí, Y nosotros claro, no y lo somos entiendo, Carlos, nosotros, lo entiendo. nosotros no somos nadie para calificar los actos de las otras personas. Y no, sí, sí tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Como regla principal es no atender ese tipo de asuntos. Sin Eso, embargo, lo que estamos hablando aquí es de que esa gente, pues tiene sus derechos humanos a los que hay que respetar, ¿verdad? Y vieras que pagó bien caro. Ahí está, claro, ¿no? Sí, la vida te lo cobró. sí, muy feo, ¿no? Sí. Sí, muy feo. Ay, qué bueno, pero qué bueno que se sosegó. Bueno, sí, es circunstancias, ¿no? Circunstancias de la vida que son difíciles de entender. Y en este orden de ideas, sí, como bien comentaba ahorita Carlos, nos cuesta trabajo tratar de atender a personas que han cometido este tipo de actos, pero ojo, estas personas necesitan urgentemente una atención que está fuera totalmente del ámbito del derecho, totalmente fuera. Por eso insistir que es un área multidisciplinaria para poder entender bien la aplicación del derecho humano a la justicia, por ejemplo, del debido proceso, de la seguridad jurídica, ¿no? Del acceso a la justicia, etcétera. Porque aquí, por ejemplo, esto que están comentando es, bien, como dice Claudia, yo creo que sí, habría que utilizar más a los neurólogos, pedir exámenes para saber neurológicamente cómo se encuentran, inclusive hasta psiquiatras. No sé si ustedes lo sepan, pero existe el síndrome Ubris. No sé si alguna vez lo han escuchado. Este síndrome Ubris es el síndrome de gente enferma y obsesionada por tener poder. Y se ha detectado que nuestro primer mandatario tiene este síndrome, fuera de temas políticos. Pero imagínense, esto ya debe de ser, fuera de mofa y de relajo, verdaderamente debe de ser una atención psiquiátrica de alguien que está enferma del ejercicio del poder y nos dirige a nosotros como mexicanos, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias. Quizá en los requisitos estoy pensando en voz alta, pero para ser presidente de México, oye, pues aparte de estar en un partido político y tener ciertas condiciones, pues saber cómo estás de la azotea, ¿no? Ver quién nos va a gobernar, bien, bien, realmente, si es una persona apta desde el punto de vista del ejercicio y la función que va a desempeñar, pues para millones de personas, como es el caso de un mandatario nacional, ¿no? Como es, y así podemos hablar de diferentes personas, de esquemas que sobrepasan el límite jurídico para entrar a otras áreas
como por ejemplo, con todo respeto, pero la ministra Batres, no sé si vieron un video por ahí de la señora ministra. Híjole, a mí la verdad me siento mal que ya sea ministra de la Suprema Corte. ¿Cómo va a resolver? Por Dios. Oye, Sí, Sergio, Carlos. pero fíjate que eso de la cuestión de la cuestión psicológica, híjola, la veo bien difícil de que en el sistema penal acusatorio que tenemos actualmente tenga la gente acceso a estudios psicológicos o psiquiatras para ver, porque no es un ámbito o no es un tema que se esté viendo en los asuntos, en los juicios penales. Aquí nosotros, nuestro sistema penal es muy subjetivo, es muy, ¿cómo se llama? Se va sobre la persona, es muy casuista, ¿sí? Ujú. Nos hemos estado encargando de que todos nuestros delitos penales pues sean muy casuistas, muy estrictos en el sentido de que tenemos que definir bien, muy bien, tenemos que tener establecido muy bien precisado cuáles son los alcances del delito penal para que alguien tenga que, ¿cómo se llama? Tenga que ser sancionado. Si no hay si la conducta que estás llevando a cabo no encuadra ninguna conducta penal, pues no te van a sancionar. Y si en un momento dado aquí dices tú, oye, pues hay que ver si está bien de la cabeza o si está mal, eso, Ujú. ¿a dónde vamos a parar, verdad? Yo creo No, que ajá. incluso lo que tú dices de López Obrador, pero verlo en los jueces federales, Ujú. verlo en los magistrados ¿cómo se llama? De la federación, los magistrados de los tribunales, cómo pierden el piso. Ujú. Son auténticamente, en serio, hay veces he tratado de hablar con unos jueces federales o unos magistrados, son unos chiflados Sí. que se sienten tocados por el dedo de Dios. Oye, espérate, mano, si nada más eres un juez, nada más eres un magistrado, ¿no? No es para que te Ujú. sientas la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Entonces, eso de la cuestión yo creo que tenemos que ser los abogados. Los abogados somos muy dados a perder el piso muy feo, ¿eh? Y creo que tenemos que, ese estudio psicológico de racionalidad, pues tenemos que iniciarla entre nosotros mismos, ¿no? Sí, No sé, claro, sí, sí, no, Claudia. por supuesto. Pero sí también aquí algo importantísimo. Tan es así que en Europa ya se está aplicando el tema del análisis de las neurociencias aplicadas al sistema de justicia. Entonces, esto que comentas, pues es gravísimo, porque si estamos, por ejemplo, impartidores de justicia a nivel federal, estamos hablando de muchas personas que tienen en sus manos la decisión, que tienen un cargo público, que nunca fueron evaluadas de manera adecuada, más que por un examen a lo mejor de oposición, vía conocimientos o relaciones, o la razón por la cual hayan llegado a un cargo de esta naturaleza. eh, Son personas que tienen este tipo de deficiencias, vamos a llamarle de este tipo de deficiencias, y que finalmente los resultados los estamos viendo. Trata de hablar con un juez federal un asunto. Trata de hablar con un magistrado un asunto. Si no eres de su ámbito de conocimiento, es difícil que te escuche un juez, ¿sí? Porque según ellos, ¿cómo se llama? De que no vayan a pensar que está uno haciendo negocios con ellos. No, espérate, nada más, estoy dando mis puntos de vista por las cuales creo que me debes de dar la razón. Sin embargo, no es fácil el diálogo con los jueces, no es fácil el diálogo con los magistrados, ya ni te digo en materia del fuero común, ¿verdad? Que en un momento dado están poniendo una barrera impresionante entre el foro litigante y el foro de los juzgadores, ¿no? Entonces, Ujú. creo que ahí la neurociencia la tenemos que empezar a aplicar primero en la cuestión de los impartidores de justicia. Segundo, creo que nosotros dentro del foro litigante o el foro jurídico, pues ver si estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Sí, sí, No sé, y son temas que están generando ya mucho ruido en Europa. Y como siempre, nosotros llegamos casi al final de la película, cuando ya llevan muchos años implementados en otros países, pero están poniendo que la idea central es que médicos sean quienes lleven a cabo la gran carga de la función judicial. Entonces,
para efecto de determinar este tipo de circunstancias que no lo da el derecho. O bien, a lo mejor multidisciplinario, que no solamente sea alguien que estudió derecho para resolver, sino, y ya no tanto la vía pericial de llegarme de perito, sino ya en una función de rector del procedimiento, y que esto puede cambiar totalmente el esquema, insisto. Tú como notario público, por ejemplo, que llegas y, bueno, yo doy fe de que esta persona tiene capacidad legal para celebrar determinado acto, pero ¿realmente tendrá esa capacidad? ¿Realmente, si nos metemos a analizar sus funciones, será una persona con plena conciencia o no? Espérate, mira, pero ahorita, Sergio, nosotros los notarios tenemos un gran problema. Un gran problema en el sentido de que, por ejemplo, ya no, muchos jueces ya no están dando tutores, ¿sí? A la gente que tenga una falta de capacidad de ejercicio, ¿no? Entonces, Ujú, con la cuestión del Tratado Internacional de Protección ¿cómo se llama? De las personas disminuidas mentalmente, híjole, nos la están poniendo bien difícil en el sentido de que tenemos que ir a ver si efectivamente lo que tú me dices, si efectivamente la persona no puede, ¿cómo se llama? Decidir por sí mismo, ¿no? ujú, Y prácticamente el juez te dice, no, es que tenemos que ir a verlo. Oye, pero está totalmente ido, no ujú, sabemos. Entonces, ya no hay tutores, sino que, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama ahorita la figura, te paso en particular cómo se está dando esa figura, que hemos estado platicando los notarios de cómo tenemos que cumplir con el Tratado Internacional de Protección, ¿cómo se llama? De discapacidad, ¿sí? Es un ujú, tema que sí nos está preocupando a los notarios, que sí nos está preocupando, que queremos hablar con los jueces familiares. Oye, pues, ¿cómo vamos a suplir esto? Porque me estás aplicando un tratado, ¿sí? Ya no hay tutores. Entonces, este, son acompañantes ahora. Y realmente el legislador está dedicado 100% ahorita a cuestiones políticas. Ellos quieren asegurar ujú, su trabajo, ¿verdad? ujú, Ya se les olvida estar haciendo leyes más, que tengan mayor impacto dentro de la sociedad. Como por ejemplo ahorita, o sea, traemos un tratado de cómo tenemos que visualizar ese tipo de personas y, 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 y- y no tenemos las herramientas, los notarios ahorita. Estamos en un limbo, ¿sí? Que realmente unos dicen una cosa, otros dicen otra y otros dicen otra, y realmente no hay un punto, ¿cómo se llama? Coincidente al 100%, ¿eh? Y máximo, sí, como somos los abogados, ¿verdad? Que somos muy solitarios, creemos que nosotros somos los tenedores de la verdad, ¿verdad? Y así no es. creas que se ceden muchos notarios que ya son gente grande, ceden en sus puntos de vista de cómo ahorita estar, ¿cómo se llama? Tratando ese problema que tenemos en cuanto a que si efectivamente la persona que está enfrente de mí tiene una capacidad de ejercicio para llevar a cabo el acto jurídico que está llevando a cabo. Es un tema muy padre que te paso ahí para ver si lo vemos, porque Sí, sí, claro. que tenemos que verlo. Sí, muy interesante, y sobre todo esto que comentas, imagínate un testamento, y ahora también en temas del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los notarios tienen una intervención muy importante ya en base a este código, y en temas de familia, en temas de menores, en temas de infancia, en temas, o sea, temas bien complicados, donde pues, los obliga a tener todos estos temas muy dominados. Y sí, sí, la verdad es que nos cuesta mucho trabajo porque fuimos educados con otras ideas, pero hoy por hoy, de veras, imagínense el hecho de médicos para determinar la capacidad. Sí, Es sí, sí, mejor trabajo con la habilidad, actos jurídicos, son los que deben de sacar, saben, ¿no? Si una persona es capaz o no. sí. Pues eso, Ujú. son temas para debatir. Claudia, adelante, por favor. Sí, gracias, maestro. Esto que dice Carlos es interesantísimo de que intentar hablar con un magistrado o un juez, ¿no? Bueno, Carlos, vete a Conagua,
no los puedes No, tampoco ya. encontrar. Cuando yo trabajaba ahí, llegó un usuario y me dice, oye, Claudia, ¿y ya se bajaron del Olimpo tus compañeritos o siguen ahí? Y sí, todos, y le dije, ¿pero por qué? Todavía yo de tonta, ¿no? Y me dijo, pues todos se sienten diosesitos, ¿no? Y sí, Sí, sí. yo creo que es general, no sé qué pasa. Y Pero te entonces, digo que si tenemos que aplicar la presidente, neurociencia nosotros como abogados, porque sí, evidentemente traemos un problema ahí de personalidad muy acentuado los abogados, sí, muy ¿verdad? acentuado. Sí. Sí, Muy sí, bien. sí, realmente esta parte nos va a ayudar mucho a entender esta nueva idea de la integración de las neurociencias aplicadas a los derechos humanos y al, insisto, temas de seguridad jurídica, de acceso a la justicia, temas de libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, te pongo un caso, Carlos, muy rápido. Imagínate que una mujer que se autodetermina como cebra, No. eh, Es un problema. está, no, y ya está ahorita en los derechos de los trans, de transgénero, ya una mujer puede ser una cebra, o No, el hombre ya es mujer, ¿no? y ¿Verdad? también el hombre, ¿no? No, pues Sí, 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 ese problema lo traen allá en Europa, ¿no? pero ya Sí, está pegando aquí. no, pero ya he visto videos ahí donde hay una congregación que se sienten perros, hay una congregación que se sienten caballos, hay una congregación, no, ya chale, ya es una locura esto. Y lo grave, ¿sabes qué es lo que está pasando? Es el impacto que está teniendo el Internet con nosotros mismos. Ya vemos videos de China, vemos videos de todos lados, con una facilidad absoluta, y son costumbres que no son de nosotros, y luego queremos, ¿cómo se llama? Arroparlas como nuestras, y ahí tienes el problema, ¿verdad? Ahí De tienes el hecho, problema. en el programa de justicia para adolescentes, al que fue presidente del Tribunal de Justicia para Adolescentes, se le hizo el planteamiento, ¿qué pasaría? Que justicia para adolescentes, sabemos el rango de edad, pero ¿qué pasaría si yo tengo 60 años y me autodetermino como un niño de 14 o como un niño de 13? Para efectos de los derechos humanos, yo puedo acudir al Tribunal de Adolescentes. Esa persona puede ser sujeta de adopción. Y eran temas que le platicamos al magistrado presidente, decía, es que no sé qué hacer, no sé qué respuesta dar. La lógica me diría que no, pero atendiendo a los derechos humanos, una persona que se autodetermine como un menor de edad y tiene 60, tiene que ser juzgado por el Tribunal de Adolescentes. O sea, qué complicado, ¿no? Qué complejo hablar de estos temas donde jamás lo hubiéramos pensado, y hoy por hoy con la diversidad y con el respeto y con el marco de la constitución política que establece el respeto y la protección y garantía de los derechos humanos, pues ponen a temblar a las instituciones tradicionales cuando ya ahorita tenemos que hablar de la defensa de la dignidad humana, temas más complicados. Y el magistrado presidente decía, bueno, pues es que no sé qué hacer. En principio, la lógica me diría, no tiene la edad, estoy de acuerdo, pero en base a los derechos humanos, tendría que atenderlo como un adolescente. Podría ser No, sujeto de adopción. yo creo que ahí más que nada es un examen psicológico, si está bien, ¿no? O una cuestión psiquiátrica, ¿no? Pues como de 60 años vas a pensar que eres de 14. Oye, pues a mí me dan ganas de entrar al baño y está ocupado el baño de hombres, pues me meto en el de mujeres y ahí me autodetermino que soy mujer, ¿verdad? Entonces, pues ¿de qué se trata? No, no, yo creo que hay que ver que hay mucha gente chiflada, que creo que tenemos que ponerle un orden y no en base a los derechos humanos estar abusando de esta bondadosa figura, ¿no? Sí, hay que protegerlos, pero hay ese tipo de abusos, de que una persona de 60 años se autodenomine o autodetermine de 14 y por esa sola situación lo vamos a tratar como un adolescente, pues creo que no es por ahí, ¿no? No sé qué No, y tenga que ver. nos asusta, pero en Europa está pasando y es un tema universal. Los derechos humanos estamos hablando a nivel universal, no es solamente de un territorio, sino a nivel internacional y sobre todo estos aspectos que estábamos comentando
generan discusiones, generan situaciones que hoy por hoy podríamos decir que son absurdas. Y en el caso de México, con defensores de derechos humanos, con activistas de derechos humanos, hubo el caso que tú señalaste de una persona trans. Físicamente soy hombre, pero yo me considero mujer. Entro al baño de mujeres y lo corren. Le dicen, no, tú no puedes entrar aquí porque eres hombre. Y dijo, no, soy una persona trans. Soy una persona que soy mujer. Tengo cuerpo de hombre, pues soy mujer. Y sí hizo un escándalo internacional que le llamaron la atención a México por no respetar los derechos humanos de esta persona. Entonces, entran circunstancias Pero ese van más problema ya allá. lo tenemos. Ese problema ya lo tenemos. O sea, pues ahí tienes el caso de esta mujer, bueno, este hombre, ¿verdad? Mujer, la Wendy, ¿verdad? O al que acaban de matar, o al señor vestido de mujer que besó el presidente, ¿verdad? Sí. Entonces, pero veo ahí que somos medios hipócritas en el sentido de que, pues, si el presidente me dice que es un hombre vestido de mujer, pues no hay problema. Pero si me dice cuadri, me dice señor, si hay problema, pues como que ahí, como que se aprovecha la coyuntura política. La política está prostituyendo todo, está prostituyendo todo, y creo que es tiempo de que nosotros como sociedad y como abogados que debemos de ser, hemos de decirle a los políticos, oye, ya párale tantito, ¿no? O sea, ya vele bajando a tu ¿cómo se llama? Protagonismo, para que en un momento dado, pues, no estén tan al alza los políticos que estén manejando nuestro país como lo están haciendo, ¿no? En una forma con mucha desfachatez, ¿no? Hace días, pues ayer vi la presentación de esta Sandra Cuevas, ¿no? Creo que sí, ¿no? Ahí, una delegada ahí de la Ciudad de México. En serio, era un circo lo que hizo. Que creo que quiere hacer un partido político. Y todo eso, ¿quién lo paga? Lo pagamos nosotros. ¿Quién paga todo ese dineral que gastaron todas las corcholatas? ¿Quién lo pagó? Nosotros, de nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces, creo que sí es tiempo de que la sociedad nos pongamos las pilas, los abogados retomemos nuestra postura, porque hemos ido perdiendo mucha presencia dentro de la sociedad, para decirle a los políticos, oye, ya bájale, por favor, ¿no? Creo que tenemos que estar ocupándonos en cosas más importantes, de que tú ahorita quieras ser diputado, el día de mañana quieras ser senador, el otro día quieras ser alcalde, y no que te quieres de bajar de los, ¿cómo se llama? De los puestos políticos. Ya ponte a trabajar, güey, ¿sí? En cosas más productivas. Entonces, ¿qué estamos teniendo ahorita con nuestros legisladores que se supone que deben de estar haciendo leyes? Que están pensando en que quieren ser alcaldes. Están pensando en el diputado quiere ser senador, el senador quiere ser diputado, el senador después quiere ser gobernador, y ahí te la llevas, y nunca se ponen a hacer su trabajo. Hay que ver cuánta productividad tiene cada diputado, cuánta productividad tiene cada senador en la cuestión de la confección de leyes, y te vas a espantar con el número tan bajo que tienen en productividad. Y hay temas tan importantes como, por ejemplo, el de la semana pasada, el de la eutanasia. Oye, ¿hasta dónde tenemos ya? ¿Cómo se llama? Hay gente que ya se quiere morir porque está sufriendo mucho. ¿Y por qué, en base a la teoría de los derechos humanos, por qué la estamos dejando que esté sufriendo tanto, si en un momento dado ya no tiene, ¿cómo se llama?, razón de ser? Ya no tiene solución su problema, ¿verdad? ¿Por qué la queremos tener aquí? ¿Sí? Entonces, creo que sí tenemos que empezar a exigir a los legisladores que se pongan a hacer su trabajo de legisladores, ¿no? Es una labor bien padre ser legisladores, porque al hacer leyes, puta, en serio, que es un impacto fuerte que es dentro de la sociedad. Y vieras que el perfil ¿cómo se llama?, de diputados está bien bajo, ¿eh? Sí, más. Sí, muchísimo. Es decepcionante, ¿no? A quienes escogemos para diputados, ¿verdad? Y son los que nos deben de regir. No sé, ya no te quiero cansar ni a ti ni a Claudia. De acuerdo. Claudia, adelante. Sí, gracias, maestro. Fíjese que
yo creo que los derechos humanos no son así de holgados, ¿no? Si quiero ser árbol, ¿cómo? Si quiero ser cebra. No Sí. puede ser, es decir, tienen que estar configurados los derechos humanos como cualquier otra actividad legislada de la humanidad. Yo digo, ¿no? Que eso del transgénero es espantoso. A mí de veras me causa, no sé, un rechazo, ¿no? ¿Qué es eso? Oye, que está buena esa, ¿no? ¿Mandé? Lo que subiste, Sergio, Sí, está muy bien. Un sí, chamacón. sí, ahorita para comentar, pero verdaderamente es excesivo. En Oaxaca se casó una mujer se casó con un árbol. Entonces, bueno, pues, Bueno, no sé, estamos, pero en Puebla un pelado se casó con 3, ¿no? Que porque la pueda sí, mantener a las 3, ¿no? el poliamor, por ejemplo, de libre deseo de amar, ¿no? Pues, si tienes mucho amor que dar, entonces puedes amar a una, dos, tres, cuatro mujeres sin ningún problema, ¿no? Ah, pero dicen que esto, y es más, justifica que el intimar con muchas mujeres evita el cáncer de próstata, ¿no? Que es una recomendación médica, ¿no? Y por otro lado, bueno, es infiel el que ama, se controla el amor, se puede castigar a una persona que ama, ¿no? Comparado con el cáncer. Y entonces ahorita la Corte está determinando, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tema del poliamor. Bueno, es amor, ¿no? Tengo mucho amor que dar, entonces los temas son, y los puedes mantener, ¿no? Puedes mantener, económicamente tienes la estructura de hacerlo. Bueno, regresando un poquito al contexto, las partes del sistema nervioso central nos dan como resultado el manejo del estrés. Por lo tanto, ¿tengo plena libertad? No, desde el punto de vista de mi manejo cerebral, que era el que comentábamos hace un momento. Entonces, algunos dicen, bueno, pues es que puede darse el exceso de vasopresina para Besoprina, que es la fidelidad. No se escucha, doctor. En lugar de tenerlos en la cárcel, ¿no? O sea, decir, bueno, yo prefiero tener a una persona libre con una inyección que le baje el líbido y que no cometa ya ningún tipo de delito sexual, ¿no? Que era parte de las propuestas que habían hecho algunos legisladores. Y entonces, aquí era lo que les decía, bueno, y entonces los jueces tendrían que ser médicos, todo tendría que ser cárcel como una función de control de los derechos humanos. Todos sabemos perfectamente que los sistemas penitenciarios lo que menos tienen es la readaptación. Nos queda clarísimo. Por lo tanto, no está funcionando. Pareciera que, como lo comentan algunos expertos, la idea actual del manejo de estos derechos es una venganza social. Es un reproche y una venganza a quien comete un acto ilícito, no de readaptación, no de reinserción. Entonces, ¿qué está pasando con las penas, por ejemplo, en el sistema penitenciario? ¿Realmente Oye, estamos cumpliendo con una afectación, una restitución de un derecho humano? no, pero sí hay gente muy peligrosa, Sergio, que sí, evidentemente tienes que tener, ¿cómo se llama? En la cárcel o no sé, ¿verdad? Este, porque sí es gente extremadamente peligrosa. No sé si has visto, me ha tocado ver unos videos espantosos de todo lo que han estado haciendo esta gente, que a esas personas no las puedes llamar seres humanos, son unas bestias, ¿sí? Entonces, como Ujú. bestias que son, pues yo creo que tenemos que refundirlas en el bote, ¿verdad? Sí, Ajá, porque tratarlas como bestias. no, no, sí, en serio, que he visto temas donde les quitan la cara a la gente y se la ponen arriba de ellos y una locura. Esta gente, no sé si ande muy drogada o ande muy, ¿cómo se llama? Muy perturbada, como para estarle quitando, desollando la cara a la gente para después estar jugando con esa cara que, poniéndosela
en la propia, ¿verdad? Entonces, y todo eso que han hecho con los cuerpos, no es posible que creo que admiro ahorita al presidente ese de allá de El Salvador, ¿cómo se llama? Al presidente del Salvador, Bukele, o cómo se llama. Sí, no me acuerdo, pero sí. Bukele, ¿no? Ajá. Está, híjola, yo creo que necesitamos un Bukele aquí en México. Sí. Y perdóname, ahí esas personas no podemos darle ningunos derechos humanos, porque no son seres humanos. Pues mira, partiendo de la teoría de Gunther Jacobs, habría que revisar el concepto persona, que también es importante. Es otra de las ideas de gente como la que tú comentas, que tiene la función humana, pero que realmente no tienen ninguna función de cualquier persona en un sentido de su propia razón de ser, ¿no? Eh, pero como tal, si lo vemos a la luz de los derechos humanos, estas personas, todas, en el sistema actual, vigente, universal, de la cual México forma parte, todas tienen derechos humanos y todas tienen su dignidad humana. Ahora, habrá que disminuirla en el sentido de los actos que hayan cometido. Me queda claro que hay gente peligrosa, sí, claro, hay gente muy, que ha cometido muchos ilícitos. Por supuesto, habría que darles un tratamiento especial. Insisto, ver desde las funciones neurológicas la razón por la cual han cometido, porque no es normal alguien que comete este tipo de ilícitos. Pero asimismo, la manera generalizada del sistema penitenciario en México es decir, bueno, hay de todo, ¿no? Desde los más peligrosos hasta personas que han sido culpadas de manera injusta. Allí es Sí. donde tendríamos que revisar este tipo de circunstancias donde la cárcel no sería la solución para todas las personas quienes están dentro de un sistema supuestamente de readaptación, ¿no? Entonces, los grandes retos sería revisar, insisto, como un mecanismo argumentativo de derechos humanos, la aplicación de funciones neurológicas en el sistema de la posible comisión de este tipo de actos, para efecto de, insisto, garantizar el derecho humano a la seguridad jurídica, el derecho humano al acceso a la justicia, sobre todo, que es algo muy importante. Y como conclusión, un poco de esta parte de las neurociencias, entender que existe ahorita esta nueva tendencia en las ciencias sociales, que existen, según los expertos, un formalismo legal que no permite o que no había permitido interpretarlo, sacar la raíz del espíritu. Algunos decían, ¿han tenido ustedes la idea de sustraer desde la exposición de motivos una norma? ¿Cuál es la razón de ser de esa norma y cómo se está aplicando con los artículos correspondientes? Algunos expertos dirían, sacarían conclusiones muy interesantes. ¿Por qué se crea la norma desde la exposición de motivos y luego todos aquellos artículos que quizá ni siquiera tienen que ver con el espíritu o la razón de ser de esa norma? Y lo que decía, en este caso, uno de los grandes expertos internacionales, el doctor Robert Alexi, en relación a la argumentación de los derechos humanos, es que necesitamos, para entender estos funcionamientos de la aplicación de derechos humanos, utilizar un razonamiento argumentativo objetivo. En esas tres palabras se resume todo. Un razonamiento, utilizar la inteligencia para sustentar de manera objetiva, lejos de tendencias, de posturas, de ideas, de opiniones, objetivamente. Ese sería el gran paso para determinar si hoy por hoy necesitamos médicos para la atención de asuntos legales, como en una función judicial, como replantear los temas que hemos visto de capacidad, de voluntad, de consentimiento de los diferentes actos jurídicos. Y bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre este tema. Les dejé un video por ahí, ojalá lo puedan ver, o si ya lo vieron, pues entenderán un poquito de los puntos que se están viendo a nivel internacional. Sergio? Se los mandé al grupo de WhatsApp. Es un video de YouTube, dura 14 minutos y habla sobre lo mismo que estuvimos comentando ahorita, sobre la implementación de las neurociencias en los ejemplos que estamos hablando.
Ya lo tengo, sí, ya lo estoy viendo. Sí, sí, si lo pudieran ver, son 14 minutos. Verdaderamente les Vale la va a pena. cambiar un poquito la forma de razonar bajo el esquema esencialmente neurológico. Sí. Bueno, pues sí, si no hay Oye, ninguna es un tema observación, sí, es un tema muy novedoso, Sergio. Yo realmente es la primera ocasión que lo veo, que lo oigo. Creo que está muy verde para aplicarlo en, ¿cómo se llama? En nuestro sistema, ¿cómo se llama? Judicial. Eh, ujú, eh, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Sí. claro, Entonces, está muy padre este tema y ahorita me voy a poner a ver tu video que me mandaste. Y ahí Jessica está levantando la mano, creo que quiere participar. Entonces, y bueno, te agradezco mucho, porque ahora sí que me moviste aquí en otras cosas. Y si efectivamente las neurociencias nos las tenemos que empezar a platicar, a poner nosotros los abogados, que somos muy individualistas, y también sugerirlo a que nuestros tribunales se los pongan a los jueces, a los magistrados y también a los funcionarios bancarios, como dice Claudia, que es un problema el hablar con sí, ese problema de funcionarios de todas las dependencias jurídicas. Los abogados, desgraciadamente, nos dicen que somos el mal necesario. sí, 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 Entonces, sí es cierto. tenemos que ir quitando ¿cómo se llama? Ese prototipo donde nos tienen de que somos el mal necesario. Espérate, sin los abogados no habría ninguna sociedad como realmente somos, porque somos los que regulamos todo ese tipo de conductas humanas, ¿sí? Entonces creo que sí tenemos que, este tema de hacerse padre y ojalá lo empecemos a aplicar en nosotros mismos. Sobre todo, Carlos, esto está picando también muy duro en el ámbito notarial. Sí, Estos temas de la capacidad, de la ciberfe pública, que también se está dando, otro tema muy novedoso, pero la parte de la capacidad bajo la idea de que no el notario, no el juez, no las partes, no los abogados son las personas idóneas para determinar si una persona tiene capacidad para celebrar un acto jurídico. Yo te puedo ver muy consciente y puedo decir, no, pues sí, celebramos un contrato y ambos tenemos capacidad plena para celebrar esto. Pero a lo mejor alguno de los dos no nos funciona bien la azotea y de repente pues va para atrás porque este acto no fue plenamente... y acuérdate que nosotros no, como notarios nada más es a ojo de buen cubero, según ¿sí? mi ¿Sí? punto de vista, tiene capacidad jurídica, según lo que estoy observando. Así que nada más, Exacto, ¿sí? sí, Y a sí, veces sí, se dan sí, unas sorpresas muy fuertes, ¿sí? Pero así atiende, es, así. está levantando la mano ahí. Adelante, Jessica. Sí, gracias. Buenas noches, doctor. Es un Buenas tema noches. novedoso. A mí me gustó mucho este tema y a mí me gustaría si fuera posible, hasta proponerlo como para un tema de desarrollar una tesis, un proyecto, un Ujú, artículo. Creo que es un claro. tema excelente para mí porque como abogados yo creo que si estamos tratando los derechos humanos, a mí me impactó mucho la situación del abogado. No alcancé a ver quién, solo estaba escuchando. El abogado que Ujú, dice que defendió al violador. En ese Yo, sentido, yo creo que ajá. antes, bueno, antes de abogados debemos de ser humanos. Yo tuve un asunto también sobre una mamá, fue al revés, la mamá sobre el pequeño. Entonces, en esa situación yo sí dije, no, pues lo que el juez determine y la señora quería que a fuerzas peleara por sus hijos para que ella tuviera todavía la custodia y los niños le tenían mucho miedo. ¿Por qué? Después se supo que la señora tenía esquizofrenia y bueno, necesitaba sus tratamientos. Total que yo sí decidí que los niños no se quedaban con ella y punto. ¿Por qué? Soy humana antes que abogada. ¿Sabe qué? Sí, soy tu abogada, pero soy humana y para mí primero estaban los pequeños y después ganar o perder el asunto. Entonces, Claro. pues estos derechos humanos
yo creo que debemos de hacer conciencia como abogados, que al cabo que vienen más asuntos, hombre, en situaciones muy diferentes y que a veces hasta nos dan a ganar más satisfacción personal, profesional y económica, y no necesitamos involucrarnos en este tipo de asuntos. O hay abogados que tienen otro criterio, ¿verdad? Pero mi No, criterio es somos humanos, hay que hacer conciencia. oye, Primero somos humanos y hay que defender esos derechos humanos. Entonces, este tema para mí me parece súper excelente, yo lo apruebo 100% y a mí me gustaría que sí fuera tema de tesis o hasta para proponer una reforma de algún artículo, no sé, o una adición a la Constitución, algo más allá. A mí me parece excelente este tema, lo felicito mucho, doctor Sergio, y es todo. Gracias. no, pues yo creo que sí, Gracias. Jessica tiene razón, en el sentido de que, pero las abogadas son un problema cuando andan defendiendo en la cuestión de los divorcios y agarran a los menores de edad como un escudo, ¿verdad? Hay muchas mujeres, muchas abogadas muy intratables, ¿no? Que agarran como escudo a los menores de edad y realmente son intratables al momento de tratar de llegar a un arreglo en la cuestión de los divorcios y esa, ¿cómo se llama? Cuando hay la parenta, te emparentas, ¿no? Que estás hablando mal del papá, mal del papá y mal del papá, y le meten cosas a los niños, eso no está bien, ¿sí? La Y, alineación parental. sí, y eso lo veo que hay todo un ejército de mujeres que traen ese tipo de asuntos y realmente son un problema al momento de tratar de arreglar asuntos y sí agarran a los niños como un escudo en contra del papá para no arreglar una situación rápida aquí para que en un momento dado, al final del camino, nunca van a dejar de ser sus hijos, ¿sí? Nunca va a dejar de ser su padre y sí quedan muy dañados los chavillos en ese tipo de asuntos, ¿no? Sí, 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 efectivamente, pues bueno, no dejar de pasar de vista que pues tenemos que analizar cada caso en concreto. Y hoy por hoy, lo que se nos dice en la parte de la argumentación es que cada caso es diferente, que Sí, debemos de entenderlo, debemos de ver las causas y obviamente resolver con esta racionalidad objetiva para saber qué derecho es el que debe prevalecer para efecto de alguna discusión, como estas partes de una defensa adecuada, la dignidad humana, la vida, la salud, la integridad, seguridad jurídica, en fin, varios casos que por ahí se nos van dando a la ponderación de derechos.